Je passe la parole maintenant à notre chère amie Cristina Jarque, qui nous accueille aussi ici à Aranjuez, qui nous accueille à Malaga, à Madrid, et à Tolède, et avec grand plaisir, en la remerciant vraiment de son accueil exceptionnellement chaleureux, parce que les psychanalystes sont plutôt une espèce froide parfois, et ça nous fait beaucoup de bien d'être un petit peu, d'avoir le cœur réchauffé. Et donc merci Cristina. Cristina Jarque est membre de la Fondation européenne pour la psychanalyse. Elle est présidente de l'Absus de Tolède, une association aussi qui lutte pour la psychanalyse, qui fait beaucoup. Elle s'occupe aussi d'une maison d'édition. Cristina écrit, elle est auteure de plusieurs livres et de plusieurs articles qui ont tous un cachet tout à fait subjectif et donc jamais ennuyeux à lire. Donc voilà. On va parler de Victor Hugo, c'est ça? Merci, Gorana. Oui, on va parler de Esmeralda, el objeto de lujuria. Recordemos que el personaje de Esmeralda fue escrito por Victor Hugo en la novela de Nuestra Señora de París, que se publicó en 1831. Para mí, la lectura de Esmeralda me lleva a plantear dos grandes preguntas. ¿Por qué el archidiácono Frollo condena a Esmeralda a la horca? Segunda pregunta, ¿por qué Esmeralda se coloca en ese lugar? Reflexionemos juntos en torno a la primera pregunta. Sabemos que Esmeralda es acusada por el archidiácono Frollo de hechicera y es condenada a la horca. ¿Podemos decir que cuando un sujeto es rechazado en su deseo, utiliza la venganza por despecho? Esto es bastante simple y por ser tan simple no me convence. Creo que hay algo más oculto, más torcido, más enrevesado y complicado, como suele ser, pues nada es nunca tan simple. A mí lo que me parece, y eso es lo que quiero plantear en esta escritura, es que este hombre, el archidiácono Frollo, no puede soportar el deseo sexual que siente hacia Esmeralda. Pero esta pulsión es tan fuerte que escapa a su control. Como es algo indebido, prohibido, pues él es un hombre de iglesia que ha jurado votos de castidad ante su Dios, se encuentra ante una paradoja, lo que llamamos su división subjetiva. Por un lado está su deber, y por otro lado está su deseo. Lo que este hombre no soporta es que Esmeralda lo ponga en contacto con su más grande pesadilla, su deseo carnal, su lujuria. Por ello la condena a muerte. Porque el archidiácono la deseaba poseer y al ser rechazado, la única solución que encuentra, en mi opinión, para lavar su culpa es acusarla de hechicería. Si Esmeralda es una hechicera, él ya no es culpable de desearla, pues es ella, con sus poderes oscuros que provienen del demonio, la que lo ha seducido a él, pobre víctima. Miremos cómo en la novela tanto el campo sexual como el cuerpo del sujeto están presentes en todo momento. Quasimodo no puede desear a Esmeralda porque es un monstruo deforme. Esmeralda no puede amar a Febo porque es una gitana. Frollo no puede desear a Esmeralda porque es un hombre de iglesia. Foucault lo que marca es esto cuando dice, cito, frente a la anatomía política del cuerpo, tenemos una fisiología moral de la carne. En síntesis, un cuerpo sensible y complejo de la concupiscencia. Eso, creo, es el correlativo de esta nueva técnica del poder. Termina la cita. Reflexionemos juntos en torno a la segunda pregunta. Lacan planteaba que una mujer puede ser el síntoma de un hombre y un hombre el estrago de una mujer. Con lo visto hasta aquí, es posible que podamos plantear que en algunos casos la relación de estrago que se vincula al gran otro sea la razón por la cual algunas mujeres
se colocan en ese sitio, el de ser condenadas a las peores torturas. En el Seminario 23, el Sintóm, Lacan nos dice, cito, «Se puede decir que el hombre es para una mujer todo lo que les guste, a saber, una aflicción, peor que un síntoma, incluso es un estrago». Termina la cita. Freud también nos habló de la agresividad en el malestar de la cultura. Cito, «No es fácil para los seres humanos, evidentemente, renunciar a satisfacer esta inclinación agresiva. No se sienten bien en esa renuncia. Le di el nombre de narcisismo de las pequeñas diferencias». Termina la cita. Para apaciguar el tormento del estrago, algunas mujeres utilizan estrategias que terminan siendo trampas peligrosas. Lacan nos lo recuerda en televisión en 1993. Dice Lacan, «No hay límites a las concesiones que cada una hace para un hombre, de su cuerpo, de su alma, de sus bienes. Es darlo todo para hacerlo todo». En otras palabras, que muchas veces para no perder el amor de su pareja, estas mujeres intentan convertirse en la mujer, esa única que él desea, el hombre. Para lograrlo se sacrifican, respondiendo a las demandas de él, a todas sus exigencias, llegando incluso al más humillante servilismo de modo incondicional. Entregan su vida, sus posesiones, su ser, su cuerpo y su existencia. ¿A qué? A la mortificación. A continuación doy voz al personaje de Esmeralda, que reflexiona alrededor de las causas de esta tragedia y que he tenido el gusto de interpretar en los monólogos femeninos del cual soy la creadora de esta iniciativa. Dice el monólogo: «Cuando yo era apenas una niña, acompañaba al pan a mi prima Yasmín. Pero en realidad Yasmín no iba a comprar pan, sino que iba a encontrarse con su novio Ahmed. Recuerdo que yo me escondía para mirar cómo entrelazaban sus manos los dos enamorados. Mi corazón se llenaba de alegría porque la felicidad de mi amada prima era la mía. A esa corta edad comprendí que cuando uno ama de verdad a una persona, su felicidad se convierte en la propia, porque uno puede sentir y gozar a través de la persona amada. Pero una tarde me topé con una mirada que me puso los pelos de punta. Era Ágata. Todo el mundo sabía que Ágata había estado muy enamorada de Ahmed. Aquella mujer miraba a mi querida prima de una manera que me hizo estremecer. Yo no sabía por qué, pero esa mirada no me gustaba. No sabía lo que era, pero sabía que era algo malo. En ese momento no fui capaz de ponerle palabras y me quedé con ese enigma. El no saber qué palabra poner a ese sentimiento que me producía la mirada de Ágata. Fue hasta muchos años más tarde, cuando estaba a los pies de la catedral de Nuestra Señora de París, que una amiga me dijo: «Esmeralda, tú has nacido para bailar. Baila, Esmeralda». Así que eso hice, me puse a bailar al pie de la catedral. Lejos estaba yo de imaginar que detrás de aquellos fríos muros de piedra se escondían dos miradas que me escudriñaban. Una de ellas le pertenecía a Quasimodo, monstruoso por fuera como hermoso por dentro. Quasimodo se enamoró de mí, pero cuando yo le dije que no podía amarlo porque amaba al capitán Febo, Quasimodo lo comprendió y se hizo mi amigo. Y es que Quasimodo era un alma noble y buena. Pero la otra mirada, esa mirada era muy diferente. Le pertenecía al archidiácono Froio. Ese hombre tenía un alma oscura, un alma negra que me recordaba a Ágata. Ese hombre se encaprichó conmigo y fue tal su obsesión que no cesaba de acosarme. Por más que yo le suplicaba que comprendiese que yo amaba a Febo, que me dejara en paz, él no me comprendía. «Pero señor, si usted es un hombre de iglesia», yo le decía en tono suplicante, pero no había palabras que lo hicieran entrar en razón. Froio me deseaba y no iba a renunciar a ese deseo. Así que, desesperado ante mi negativa, una noche mandó a apuñalar a Febo. Febo no murió, pero aquel hombre dijo que había muerto y me culpó a mí del asesinato. De la noche a la mañana me vi rodeada de soldados
que me apresaron, me llenaron de cadenas y me condujeron al calabozo. Yo gritaba desesperada: es un error, yo no he sido, soy inocente. Pero era mi palabra contra la suya. ¿Quién iba a creerle a una pobre gitana? Aquella noche temblaba como una hoja en aquel frío calabozo cuando de pronto vi con horror aquella capa negra que se acercaba lentamente hacia mí. Esmeralda, me dijo, tienes tu vida en tus manos, una palabra tuya y serás libre como una mariposa. Una palabra tuya y tendrás el mundo entero a tus pies. Dime que sí, Esmeralda, dime que sí. Por un momento estuve a punto de aceptar. Era mi vida la que estaba en juego. En aquel tiempo el asesinato era castigado con la horca. Pero pronto me di cuenta que era inútil. Supe que no podría soportar mirar mi imagen en el espejo. Supe que no podía cometer la peor de las traiciones, la traición a mí misma. Así que con una voz que era más suplicante que otra cosa lo miré y le dije: sobre mi cadáver, señor. Se le desfiguró el rostro y me miró con gran desprecio. Sea, me respondió, tú lo has querido así, y me dio la espalda. Vi cómo aquella capa negra se alejaba, dejándome allí sola y desamparada. Aquella noche no pegué ojo. Lo único que yo quería era comprender. Quería saber por qué iban a asesinarme, cuál era la causa por la que yo iba a morir. Si yo no había hecho nada malo, si yo jamás engañé a Frollo. A la mañana siguiente, mientras los soldados me conducían rumbo al patíbulo, yo oraba a mis fuerzas superiores. Pedía con fervor que no me dejaran morir sin saber. Solo pedía eso, quería saber. No quería morir en la ignorancia, quería comprender las causas por las que iban a asesinarme. Por más que intentaba comprender, todo era confuso en mi pensamiento. Hasta que de pronto llegó a mi mente la imagen de mi madrina Lucerito. Lucerito era una gitana hermosa con un cabello negro azabache y a mí me adoraba. La recordé diciéndome: Esmeralda, hija mía, eres bella, tan bella, pero la belleza es peligrosa porque la gente siente envidia y la envidia es mala, muy mala. Envidia, eso era, envidia. Esa era la palabra que nombraba el sentimiento de la mirada de Ágata. Esa era la palabra que nombraba la mirada del archidiácono Frollo. Envidia. Y cuando el verdugo colocó la cuerda alrededor de mi cuello, recordé las palabras de mi madrina Lucerito. En un pueblo cercano había 2 casas. En una de ellas vivía un hombre que sentía una terrible envidia por su vecino. Entonces un hada, queriendo cambiar ese destino, tocó a su puerta y le dijo: buen hombre, buenas noches, vengo a ofrecerle a usted un regalo. Lo que yo quiero es que usted deje de sentir esa terrible envidia por ese vecino, para que usted encuentre la paz a través de la generosidad. Para ello voy a concederle un deseo. Pero escúcheme usted muy bien, ese deseo que yo le voy a dar a usted, se lo daré el doble a su vecino. De esa manera, usted encontrará el camino de la generosidad y de la bondad. Entonces aquel hombre miró al hada y le dijo: ¿me está usted diciendo que me va a conceder un deseo y que eso que yo le pida a usted se lo va a dar el doble a mi vecino? Exactamente, buen hombre, eso es lo que yo le digo, le dijo el hada. Entonces, ante el estupor de aquella hada, el hombre la miró fijamente y le dijo: sea mujer, quíteme usted un ojo. Gracias.